Bienvenida o bienvenido. Hoy nos sumergimos en una historia bastante particular, descrita en unos extractos sobre un podcast narrativo llamado Los Archivos Prohibidos de la Universidad Dávila. Hablan de una universidad mexicana de prestigio, un hallazgo, digamos, fortuito y una investigación periodística con un final que, bueno, parece terrible. Nuestra idea hoy es explorar los puntos clave que nos da esta fuente. Cómo empezó todo, qué investigó el periodista y este misterio que lo envuelve a él y al propio podcast. ¿Empezamos a desgranar esto? Absolutamente. Lo primero que salta a la vista es la mezcla de géneros que hace la fuente. Arranca casi como historia institucional, ¿no? La Universidad Dávila, más de un siglo, medicina, psicología, derecho, en el sur de México. Pero muy rápido da un giro hacia el thriller de investigación, incluso al terror sobrenatural. Exacto, esa fachada de prestigio. ¿Y qué dice la fuente que había detrás? Menciona un descubrimiento en 2019, ¿verdad? Durante unas obras. Así es. En los sótanos. Del edificio de anatomía nada menos, un lugar ya con su atmósfera. Encuentran una puerta vieja, de hierro, oxidada. Y detrás, pues una sala blindada, que no estaba en los planos. Polvo, abandono. Y lo que encuentran ahí dentro, eso es el meollo del asunto que describe la fuente, ¿no? Justo. Camillas antiguas, grabadoras de cinta, de esas de carrete abierto. Y lo más fuerte, cajas de archivo de los años 70. Y la etiqueta, Archivos Clínicos de Experimentación Humana Proyecto Lux, firmados por profesores de la época. Y aquí viene lo escalofriante que menciona la fuente. Algunos podrían seguir activos en la universidad. ¿Activos? O sea, eso es un detalle potente. Implica que no es solo un secreto del pasado, sino algo que... Que podría tener ecos en el presente. Exacto. Y ahí, según nos cuenta la fuente, es donde aparece un periodista. Ernesto Calderón. Él mismo. La descripción dice que le llega material anónimo. Cintas, fotos de estos archivos. Y empieza, pues, a tirar del hilo para armar la historia en un podcast. Las cintas, al parecer, eran la clave. Detallarían experimentos, bastante extremos. Extremos. La fuente habla de privación sensorial, aislamiento... ¿Qué más? Y manipulación psicológica. Todo con un objetivo que la fuente describe como muy perturbador. Intentar eliminar el miedo. La emoción del miedo del cerebro humano. Eliminar el miedo. Suena, ambicioso y aterrador. Sobre todo en experimentos clandestinos. Casi como querer rediseñar una parte esencial de lo que somos. Y la fuente no se queda ahí, ¿verdad? También habla de que investigar esto tuvo consecuencias directas para Calderón. Sí, definitivamente. Narra como una escalada de sucesos. Calderón siente que lo vigilan, un colega que le ayudaba desaparece así como si nada, recibe advertencias. La investigación se vuelve peligrosa en tiempo real. Le añade esa capa de thriller, de paranoia. Y entre el material que Calderón supuestamente recupera, la fuente destaca un audio. Uno particularmente inquietante. Sí, el testimonio de una supuesta estudiante que participó. Describe una experiencia, la fuente lo pinta como algo extracorporal, verse a sí misma desde fuera, en un lugar oscuro, y ver otras versiones de ella misma atrapadas pidiendo ayuda. Es una imagen muy potente, muy psicológica, casi onírica y terrible que usa la fuente. Esa idea de otras versiones, como si los experimentos fracturaran algo muy profundo. ¿Y se sabe si el famoso proyecto Lux terminó alguna vez? Según lo que Calderón habría descubierto y que relata la fuente, parece que no, que el proyecto nunca se cerró oficialmente. Quizás solo cambió de nombre o de sede, pero dentro de la misma universidad, lo que sugiere, claro, una conspiración que podría seguir activa. Lo cual conecta directamente con el peligro que corría Calderón. Y el clímax del podcast que nos describe la fuente, ¿mencionan alguna grabación en particular? Ajá. Hablan de una cinta, supuestamente real, del último experimento registrado. Alguien describe que ve una figura con ojos brillantes, justo antes de que solo se escuchen gritos. Gritos desgarradores. Es el punto cumbre del horror que plantea esta narrativa. Sí, pone los pelos de punta, la verdad. Y el final para el periodista, tal como lo cuenta la fuente, tampoco es nada alentador. No, para nada. Se dice que Ernesto Calderón desaparece. Sin rastro.
Pocas semanas después de publicar el último episodio de su podcast. El podcast en sí es borrado de las plataformas, pero bueno, como pasa a veces, quedan copias circulando entre quienes lo escucharon. Y ese detalle final que añade la fuente. Esa especie de leyenda urbana digital, que si escuchas el podcast a las 3:13 de la mañana, oyes tu propio nombre susurrado al final. Eso ya convierte al podcast mismo en parte del fenómeno. Entonces, ¿con qué nos quedamos de esta exploración? Pues, Nos deja una narrativa descrita por la fuente, muy bien armada, ¿no? Secretos institucionales, una investigación peligrosa, elementos paranormales. Y un investigador que parece devorado por su propia historia. Y nos deja también una pregunta interesante, ¿no crees? Considerando que estamos analizando la descripción de un podcast narrativo. ¿Hasta qué punto la difusión de una historia como esta, con esos elementos oscuros y esa leyenda final, se convierte ella misma en una especie de clausa, de eco o extensión del misterio original? Claro. El simple acto de contarla y escucharla podría ser, de alguna forma, parte del fenómeno. Es algo que da que pensar.